Promesas que no se cumplirán. Ese es el título de la reflexión que hoy quiero compartir con vos y he orado para que el Señor nos dirija y podamos entender y que esto sea para nuestro crecimiento espiritual. Bien, ¿por qué predicar sobre este tema? Porque es un desafío para los cristianos, para los seguidores de Cristo, para los discípulos, ¿sí? Todo cristiano idealmente tiene que ser un discípulo. De hecho, el concepto de cristiano y discípulo deberían ser uno solo, aunque no siempre lo es. Todo cristiano, todo discípulo enfrenta un desafío. Servir a un Dios absoluto que todo lo puede y que es completo en sí mismo, pero que aunque todo lo puede, no siempre resuelve las cosas como nosotros deseamos o como nosotros creemos que deberían ser resueltas. Y eso describe de alguna manera un desafío que tenemos todos los cristianos. De hecho, en el ámbito de la filosofía, este es un gran cuestionamiento, ¿sí? Si Dios es todopoderoso, si Dios es amor, ¿por qué hay mal en el mundo? Y todas las preguntas que se van desprendiendo a partir de ese planteo. Una palabra que de alguna manera puede definir una de las principales características de Dios es absoluto, como mencionamos recién, la palabra o el concepto de absoluto. Absoluto básicamente quiere decir que Dios existe por sí mismo, no depende de nadie su existencia, Él existe por sí mismo y que Él también es completo en sí mismo. Es decir, no necesita de nada creado, ni de una persona, ni nada creado para poder existir, para saber quién es y poder existir, para definirse a sí mismo. Y este asunto de ser absoluto, el concepto o la idea de llegar a ser absoluto, es de alguna manera el gran anhelo de la creación, vamos a decirlo así. Déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la medicina anhela ser absoluta, aunque no lo es, pero anhelaría a ser absoluta. Imaginen, ¿verdad?, qué pasaría si la medicina fuera absoluta. O sea, todo lo tiene, todo lo puede, tendría la cura para todas las enfermedades. Escuchaba a un médico decir que de alguna manera la medicina lo que hace es intentar dar una mejor calidad de vida y retrasar lo inevitable, que es la muerte. La medicina no es absoluta porque si bien puede mejorar nuestra vida de muchas maneras, no logra vencer a la muerte. Pero hagamos un ejemplo del deporte. Imaginen a un futbolista que fuera absoluto. Todo lo tiene, todo lo puede, lo sabe, es completo en sí mismo, así que puede patear un córner, ¿verdad?, correr y hasta el área, cabecear y meter el gol. Todo es absoluto, todo. ¿A quién no le gustaría ser así, un futbolista absoluto? Este concepto de lo absoluto, de que uno es completo en sí mismo, tiene vida por sí mismo y que todo lo puede y que todo lo tiene, es algo que, creo yo, ambicionó Satanás. Cuando en Isaías 13:14 dice que él quería levantar su trono en el monte del testimonio, dice, ahí me sentaré en el monte del testimonio, en los extremos del norte, dice, subiré a las alturas de las nubes, ahí seré semejante al Altísimo. Esta expresión de alguna manera puede significar que Satanás también quiso ser absoluto como Dios. Obviamente nunca lo será, ni lo puede ser porque él es una criatura creada. Pero de alguna manera también contagió esa idea a los seres humanos, cuando en Génesis 3:15 Satanás, a través de la serpiente, le dice a Eva que si come del fruto, Génesis 3:5, come del fruto, se abrirán vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, De alguna manera contagió a la humanidad con esta idea: ser Dios, ser absolutos, tener el poder, ser existencia por sí mismo, ser completos en todo, que no nos falte nada, ser absolutos. La religión y la teología
se codean con el concepto de lo absoluto. ¿Por qué? Porque se mueven dentro del ambiente del conocimiento absoluto de Dios. Fíjense que la religión tiene por objetivo relacionarnos con este Dios que es absoluto, y la teología tiene por objetivo que nosotros podamos estudiar acerca de este Dios absoluto. Así que la religión y la teología de alguna manera se codean y muy de cerca con el concepto de este Dios absoluto, y esto puede ser muy bueno, ¿sí? Porque es bueno estudiar de Dios y relacionarnos con Dios, de hecho es fundamental, pero cuando uno no entiende las limitaciones de esto, puede haber problemas. Cuando uno mira la historia de la iglesia, la iglesia popular llegó a pensar, y creo que aún piensa así, llegó a pensar que como ellos manejaban estos temas absolutos, se codeaban con estos temas divinos que están relacionados con un Dios absoluto, ellos podían tener la autoridad hasta incluso de quitarle la vida a alguien que no pensara como ellos pensaban. Ellos sintieron que como se codeaban con estas cuestiones con los temas relacionados con un Dios absoluto, podían determinar qué tenía que creer la gente, y si no creía eso, podían encarcelarlo, expropiarle de sus bienes, desterrarlos y hasta matarlos, ¿sí? Y la hoguera solía ser una de las maneras más predilectas para ejecutar a aquellos que osaban desafiar la opinión de la iglesia. Así que la cuestión de la autoridad, que la iglesia tiene que entender muy bien cuál es su papel cuando Cristo dice que le da autoridad, ¿sí? Hay más de un pasaje, por ejemplo, Lucas 9, 1 y 2, y entre otros pasajes, habla de que Dios le da autoridad a la iglesia, pero obviamente, cuando hablamos de autoridad a nivel humano, es una autoridad relativa. La autoridad absoluta solamente la tiene Dios, porque Dios es el único ser absoluto. Bueno, esta introducción solo tiene por objetivo que nos podamos introducir en la autoridad que nosotros tenemos para interpretar ciertos pasajes bíblicos. Si la iglesia es la que se encarga de enseñar a las personas, de enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Dios, porque la salvación viene por medio de una relación íntima con Él, como dice Juan 17:3, y la teología tiene por objetivo que poder enseñarnos cómo es Dios, ¿sí? Cómo es Dios a través de su revelación. Creo que es importante que nosotros podamos entender cómo abordar la Biblia, pero específicamente ciertos pasajes bíblicos que hablan sobre el poder absoluto de Dios. Y en ocasiones podemos estar usando versículos de forma absoluta cuando es incorrecto. Y déjenme darles un ejemplo para explicar este concepto. Yo voy a leerles Salmos 91 del 5 al 10. Salmos 91 del 5 al 10. Dice: no tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortalidad. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu casa. ¿Cuál es el gran desafío de este pasaje? Que este y otros pasajes usan términos absolutos. ¿Cuáles son los términos absolutos? Nunca, ¿verdad? Siempre son absolutos. Todo, nada son absolutos. Porque todo, ¿qué es todo? Todo es todo. ¿Qué es nada? Nada es nada. Fíjense cómo dice aquel pasaje, acá, el versículo 10. No te sobrevendrá ningún mal. Ninguno. Ni siquiera uno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo interpreto este pasaje en términos absolutos, voy a tener una dificultad. Porque resulta ser
porque resulta ser que nosotros los cristianos creemos en este y en otros tantos pasajes que tienen así referencias absolutas. Nada, ninguno, nada, no te sobrevendrá mal alguno. Pero en la historia del cristianismo y en la historia de tu vida y la mía, hay cosas que nos pasan. Claro que sí, hay cosas que nos pasan. Y de hecho, este pasaje, como otros tantos, se contrapone o parece de alguna manera estar en contraposición con pasajes como Juan 16:33 que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, pero ¿cómo? Si el Salmo 91 dice que nada me pasará y Jesús en Juan 16 me dice que en el mundo voy a tener aflicción. Y estoy citando 2 de docenas de pasajes que podríamos citar. Y esto, a ver, en general no nos hacemos demasiados problemas con esto hasta que nos pasa algo malo. Cuando nos pasa algo malo, empezamos a cuestionarnos este asunto. De hecho, hasta no hace mucho, y todavía estamos en medio de la pandemia del COVID, ¿verdad? Ya más relajados, pero estamos todavía en medio de esta pandemia. Nos encontramos con que pasajes como este, dice, ningún mal te sobrevendrá, ha hecho cuestionar a algunos si debemos reunirnos o no reunirnos, vacunarnos o no vacunarnos, ¿sí? Algunos pensaban de que, bueno, no reunirnos sería una falta de fe. Si finalmente el Salmo 91 y otros pasajes dicen que no nos pasará nada, ¿por qué entonces tener miedo? Reunámonos si no nos va a pasar nada. Pero la realidad es que seguramente en tu vida, en tu familia o en la iglesia donde te reunís o en algunas personas cercanas a vos, incluso en cristianos y en cristianos muy consagrados, ¿sí? Hemos visto que han sufrido esto y otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que aplicar textos de manera arbitraria a diferentes situaciones, creyendo que si los aplicamos con fe, no nos va a pasar nada? Como dice el Salmo, ninguna plaga te tocará. Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu, 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo puedo aplicar esto y creer concienzudamente de que se va a cumplir en mi vida? Cuando en la historia del cristianismo, y en tu historia y en la mía, esto no se ha cumplido de manera absoluta. Sí se ha cumplido en algunas ocasiones, pero no de manera absoluta, no es que se ha cumplido siempre. ¿Cuándo aplicar estos textos? ¿Cuándo esperar que estos textos se cumplan y cuándo no? Creo que eso es una pregunta importante y quiero de manera breve, seguramente no exhaustiva, intentar contestarla. Miren, a mí esta cuestión me empezó a hacer ruido en mi mente. Claro, obviamente cuando te van pasando cosas que vos decís y ves las promesas, ves lo que te pasa y pareciera no haber una concordancia, o sea, como que las promesas están ahí pero pareciera que no se cumplen. Pero ¿saben cuándo fue el momento así que realmente yo dije tengo que resolver esto porque acá hay un problema? Me invitaron a participar de un velorio. Se había fallecido una persona que era pariente, sí, era pariente de uno de nuestros miembros de iglesia y me pidieron que yo los acompañara. Así yo acompañé a esta persona que asistía a nuestra iglesia al velorio de su pariente. Ellos profesaban eran, o sea, tanto el difunto como la familia del difunto iban a una iglesia cristiana. Eran miembros de una iglesia cristiana, y había venido también una buena cantidad de miembros de esa iglesia al momento del velorio, ¿no? El velorio. Estaba ahí un líder religioso que dio algunas palabras ahí de esperanza, lo cual estuvo muy bien, pero en un momento determinado, alguien empezó a decir que Dios tenía poder, que un Dios absoluto, que todo lo puede, ¿verdad? Tenía poder y en el nombre de Jesús que resucitara al difunto. Y claro, no pasó nada y a él se sumó otro y otro y en un momento hubo una buena cantidad de asistentes en el velorio que todos ahí clamando y algunos decretando, ¿no? Como está un poco de moda ahora,
en el nombre de Jesús, que resucite, que resucite, que resucite. Claro, y es como que el nivel de la voz iba aumentando y sí, se superponían unos con otros y ya era un poco un griterío y todos en la misma dirección, ¿no? Que resucite y bueno, no, el difunto no resucitó. Se armó tal, o sea, se generó tal ambiente que llegó el servicio fúnebre y quería ya, ustedes saben, tienen que cumplir un horario, y quería llevarse los restos de esta persona para el cementerio y no lo dejaban, ¿no? Había gente que se aferró y sigamos insistiendo y gente que se aferraba al ataúd y bueno, casi que bajo amenaza de llamar a las autoridades terminaron cediendo y se llevó. Yo me quedé con toda la impresión, por lo que pude observar, que mucha gente quedó desilusionada. Desilusionada porque si Dios ha prometido, si Dios es absoluto y tiene todo el poder, y hay promesas de que Él puede hasta incluso resucitarnos, ¿por qué no sucedió? Pero ¿por qué no esperemos a ese punto? ¿Por qué Dios no cumplió la promesa antes y lo sanó antes que muriera? ¿Me entienden? Y esto es algo que nosotros tenemos que resolver. Para mí, la historia del cristianismo, de la iglesia cristiana, es una buena manera de introducir la respuesta. La iglesia cristiana fue perseguida, fíjense que, por dar un ejemplo, solo de los 12 apóstoles, un ejemplo nada más, 11 murieron de muertes violentas. Solo Juan se le conservó la vida, creo yo, con el objetivo de escribir en su vejez tanto el Evangelio como el libro de Apocalipsis. Ahora, fíjense los cristianos que murieron, y fueron miles, literalmente fueron miles, perseguidos por emperadores de Roma como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Diocleciano. Imagínense a esos cristianos. Por ejemplo, en el año 80 se inaugura el Coliseo Romano, que todavía están las ruinas bastante bien conservadas, y ahí entonces se tenía por costumbre arrojar a cristianos, porque eran perseguidos no solamente cristianos, sino otros tipos de personas también indeseables para el Estado, para el imperio, pero había muchos cristianos ahí arrojados a los leones, para ser devorados por los leones. A los leones se los dejaba pasar hambre durante muchos días y después se arrojaban a estos cristianos ahí. Imagínense a estos cristianos ahí, sabiendo que al día siguiente iban a ser arrojados por los leones, citando estas promesas. 1000 caerán a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te pasará nada. Y sin embargo, miles murieron en estos eventos. Ni hablar de la Inquisición, de la Iglesia Popular, que durante 1200 años, mató, torturó, persiguió, mutiló, entre otras cosas, a personas que no querían creer las ideas, ¿verdad?, que la Iglesia imponía. Entonces, ¿es legítimo reclamar hoy estas promesas que tienen un tinte absoluto? Ningún mal te tocará. ¿Es legítimo o no es legítimo? Yo creo que es legítimo. Creo que sí, están en la Biblia para que las reclamemos, claro que sí. Pero hay que tener en cuenta dos ingredientes fundamentales, que son dos condiciones. Dicho de otra manera, hay promesas en la Biblia que son condicionales. Y tenemos que tener en cuenta, no tenemos que despojar a esas promesas de la condicionalidad. Y yo voy a mencionar dos condiciones de muchas otras que podría mencionar. La primera la menciono con, por ejemplo, el pasaje de 1 de Juan 5:14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Este es un perfecto ejemplo de promesas condicionales. Dice, si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la condición? Pedir algo
según la voluntad de Dios. Algo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí está la condición. Ahí está la condición. Le menciono otro caso que se usa poco, por lo menos yo lo escucho poco, que está en Hechos 19, del 11 al 16. Dice, Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Y interesante, ¿no? Fíjense, Pablo, en el nombre de Jesús, podía liberar a las personas de personas poseídas. Pero estos 7 hermanos, ¿sí?, en el nombre de Jesús no podían. ¿Por qué? Porque Pablo cumplía las condiciones para que Dios se manifestara, el poder de Dios se manifestara en su vida. Y las condiciones de Pablo, ¿cuáles eran? Y que la entrega completa. Ustedes recordarán las frases de Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, en Gálatas, ¿verdad? O sea, Pablo cumplía con las condiciones de entregar su vida por completo a Dios y de esa manera él se convertía en una vasija de barro, dicho por él mismo, que podía ser llenada por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, entonces, claro, el poder del Espíritu Santo se manifestaba. No era el caso de estos muchachos que con buenas intenciones lo hacían, pero claro, ellos no habían cumplido con las condiciones. Ellos no tenían una relación con Jesús que los habilitara para poder para poder intentar este tipo de liberación. Es decir, hay promesas que están basadas en condiciones, que se cumplirán si se cumplen ciertas condiciones. En Isaías 64, 65, 66 y otros pasajes de la Biblia, hay grandes promesas para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las condiciones de fidelidad, de entrega, de poner a Dios en primer lugar, de hacer de Dios lo más importante en nuestra vida. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que hay promesas condicionales y como son condicionales, no las podemos aplicar en todo momento y a cualquier circunstancia. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que la promesa se materialice, se haga una realidad en mi vida. El segundo punto a tener en cuenta es el concepto de la providencia divina. La providencia divina va obrando y en ocasiones de manera misteriosa, cuando uno ve la historia de manera misteriosa para nosotros, ¿verdad? Va obrando para cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, no podemos aplicar una promesa bíblica así de manera general o genérica, porque la providencia divina, a través de la cual se cumple el plan que Dios tiene para mi vida, de alguna manera va a intervenir para ver si esa promesa se cumple o no en mi vida. Se registran muchos milagros que Dios hizo por medio, por ejemplo, déjeme dar el ejemplo de Eliseo. Se registran muchos milagros que Dios hizo por medio de Eliseo, incluso la resurrección. Hay una lista larga de milagros que Dios hizo a través de Eliseo, incluso la resurrección, resucitando a alguien. Sin embargo, según Segunda de Reyes 13:14, Eliseo muere por una enfermedad. O sea, este hombre que sanó, que hasta resucitó, que Dios hizo a través de él tantas cosas, murió por una enfermedad. ¿Por qué las promesas de Dios se cumplieron en personas que se relacionaron con Eliseo? ¿Por qué las promesas de Dios se cumplieron en personas que, o sea, Eliseo fue instrumento de Dios para que sus promesas se cumplieron en ciertas personas, pero no se cumplieron en él? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el plan que Dios tiene para cada uno. Y en la providencia de Dios, Eliseo tenía que pasar por esta experiencia. Un caso más claro todavía es 2 Corintios 12, la experiencia de Pablo.
Cuando ustedes leen el capítulo, dice, para que la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado no me enaltezca, no me haga enaltecer, no me haga creer que soy mejor que todos ustedes, me ha sido enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite y Dios dice, no, no te lo quitaré, bástate mi gracia, mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo clamaba por promesas, Señor, quítamela. Hay tantas promesas, el Salmo 91 y tantas otras que dicen que tú tienes el poder y que tú deseas y que tú lo vas a hacer. Hazlo conmigo. Pero claro, si Dios lo hubiera hecho, Pablo se hubiera enaltecido, lo dice él mismo. Entonces en la providencia de Dios, él sabía que le convenía a Pablo transitar ese camino de dolor, porque ese camino de dolor lo mantenía humilde. Y esa humildad le iba a permitir seguir cumpliendo el plan que tenía Dios para con él y para con la predicación del Evangelio. Así que este segundo elemento, ¿sí?, es la providencia. No todas las promesas se cumplirán, porque en su providencia no siempre nos va a hacer bien que se cumplan todas las promesas de protección y de cuidado de Dios. Pero tranquilo, Dios tiene el control. Aunque no se cumpla, no estás solo. Dios tiene el control y te va a dar fuerzas para soportar. 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos dará una prueba más grande de la que podamos soportar y junto con la prueba, la salida. Ahí está la providencia. Dios, que lo sabe todo, sabe lo que es mejor para vos. Entonces, nosotros ahora podemos entender versículos como todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Claro, es un versículo que tiene una redacción absoluta. Todo, ¿qué es todo? Todo es todo, es un término absoluto. Todo lo que pidas, todo. ¿Todo? Y no. Será todo si se cumplen las condiciones que mencioné. Si se cumplen ciertas condiciones como las que mencioné anteriormente. Tenemos que tener cuidado de tomar estos versículos que están redactados de manera absoluta y pensar que porque están redactados así, se cumplirán sí o sí en mi vida. Porque cuando no se cumplan, y es muy probable que algunas veces no se cumplan, por los motivos que mencioné y otros más, nosotros podemos caer en profundas decepciones, frustraciones y podemos alejarnos de Dios. Otro pasaje, Santiago 5, 14, 15, dice, si alguno está enfermo, entre ustedes llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Siempre se va a cumplir esto? No necesariamente. Dios sabrá cuándo sí, cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente. Dios sabrá cuándo las condiciones son correctas y cuándo no son correctas. En conclusión, ¿es indudable que Dios tiene poder infinito y absoluto y todo lo puede? Claro que sí, es indudable. Dios tiene un poder infinito y Él todo lo sabe y todo lo puede. Claro que sí, no tenemos que dudar de eso. Ahora, Él efectuará de forma milagrosa, o Él actuará de manera milagrosa, cuando así lo crea oportuno. ¿Está bien reclamar las promesas divinas? Claro que sí que está bien. Están ahí para ser reclamadas. Pero después de reclamarlas, sería bueno que sigamos el ejemplo de Cristo, como lo menciona Marcos 14:36, y dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Fíjese que aquí Jesús reconoce que Dios es un absoluto y que Él lo puede todo. Dice, Padre, todas las cosas te son posibles. ¿Es una expresión absoluta, sí o no? Sí, todas. Todas las cosas. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Todo es posible? Sí. Él reconoce que Dios es un Dios absoluto. Es más, después que reconoce que es un Dios absoluto, hace el reclamo, aparta de mí. Señor, como tú eres un Dios absoluto que todo lo puede, aparta de mí. Ahí está. Pero ¿cómo termina? Pero Señor, si en tu providencia tú ves que no es conveniente,
entonces no se haga mi voluntad. No me hagas caso, pero haz lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó y creo que es el mejor ejemplo. Pero no me quiero despedir sin darles un pasaje absoluto. ¿Qué es un pasaje absoluto? Un pasaje absoluto, un versículo absoluto, es ese versículo que se va a cumplir siempre. Este sí se va a cumplir siempre. Un versículo absoluto es un versículo que es una promesa que se va a cumplir no importa las condiciones. Siempre. Hay varios, pero yo te voy a dejar uno solo. Uno solo. Mateo 28:20 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un versículo absoluto, una promesa absoluta. Esta promesa se cumplirá siempre. Esta es una promesa incondicional. No importa las condiciones. La providencia del Señor ha determinado que, basado en el amor que nos tiene, en cuánto nos ama, en el deseo desesperado de salvarnos y de tener una relación con nosotros, Él estará conmigo y contigo siempre. Vos tal vez y yo podemos estar separados de Dios, pero Él nunca se va a separar de ti, de vos, de mí. Un versículo absoluto, una promesa absoluta. Creamos en esta promesa. Dios está a tu lado. No importa qué vida llevas, no importa cuán lejos te sentís, no importa si ni siquiera conoces a Dios, no importa si incluso si odias a Dios, Dios está a tu lado. Dale una oportunidad. Que Dios te bendiga.